Muy bien, en estos días en el devocional volvimos a encontrarnos con la fascinante historia de José. Hay muchas cosas que me encantan de la vida de José, admiro a José. Creo que así como para Dios es relevante en mi vida, José se ha convertido en un personaje sumamente relevante, importante para mí. Es un ejemplo, es un modelo. Solo piensa en esto, el libro de Génesis tiene 50 capítulos y 13 de ellos son dedicados a la vida de José. En esta ocasión, el Espíritu Santo me llevó a ver la vida de José desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Y el Espíritu de Dios permitió que me centrara en 13 años de la vida de José que se desarrollan desde Génesis capítulo 37 hasta Génesis capítulo 40. José define estos años de la siguiente manera. Génesis capítulo 41, versículos 51 al 52. José dice lo siguiente, dice la palabra a través de Moisés: José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Entonces ahí José nos está dando ya muestras, señales de cómo fueron esos 13 años. ¿Fueron tiempos de qué? Dígale al de lado, de angustia. ¿Cómo fueron los 13 años? De angustia. Pero no termina ahí. Versículo 52 dice la palabra que José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra. ¿De qué? De aflicción. Mira al de lado y dígale: fue un tiempo de angustia y de aflicción. 13 años de angustia y 13 años de aflicción. Ahora, lo que el Espíritu Santo me hizo fue ver lo siguiente: esos 13 años de angustia y de aflicción, como los describe José, nosotros los podemos recorrer en 10 minutos. Si usted lee Génesis 37 y luego lee Génesis 39, el 38 es como un alto en el camino y hablan de Judá. Pero si usted lee Génesis 37, Génesis 39, Génesis 40, de manera continua, le aseguro que usted no va a emplear más de 10 minutos. Y yo hice ese ejercicio y me puse a leer esos 3 capítulos de manera continua. Y después de leerlos, el Espíritu Santo me hizo una pregunta que quiero compartirle en esta mañana. El Espíritu de Dios me dijo lo siguiente: ¿no es cierto que te gustaría que, así como has leído de rápido la vida de José, te gustaría que en tu vida los momentos difíciles pasaran de manera fugaz, en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo y dirían: sí, pastor, yo estoy de acuerdo con usted en que a mí también me gustaría que los momentos difíciles de mi vida fueran simplemente 3 capítulos que leemos en 10 minutos? Quisiéramos pasar de la bendición o del sueño a la bendición en 10 minutos. Ahora, el Espíritu de Dios me hizo otra pregunta y me dijo: ¿no es cierto que a ti te gustaría que fuera rápido y que fuera de eso no tuvieras que pasar por las estaciones intermedias entre el sueño y la bendición? Porque cuando uno lee la vida de José, él tuvo un sueño, pero para llegar a la bendición, o sea, para que se cumpliera el sueño, José tuvo que pasar unas estaciones que no fueron muy agradables. José tuvo que ir a una cisterna, José tuvo que ser vendido como esclavo, José tuvo que ir a la casa de Potifar a trabajar, no en su voluntad, sino obligado. Estando en la casa de Potifar, la esposa de su amo empieza a acosarlo sexualmente, empieza a perseguirlo, todos los días lo hostigaba con lo mismo: acuéstate conmigo, y por él no acceder a eso, fue culpado de un crimen que nunca cometió. Y por ser catalogado como abusador sexual, fue enviado ¿a dónde? A la cárcel. Estuvo muchos años en la cárcel. No hay una precisión exacta, pero lo único que sabemos es que toda esa etapa de aflicción, esa etapa de dolor, de angustia, duró 13 años. El Espíritu de Dios me dijo: ¿te gustaría evitarte los 13 años? ¿A cuántos les gustaría evitarse todo ese tiempo de aflicción, de angustia, de dolor? Yo dije: sí, definitivamente. Entonces él me dijo: te voy a enseñar en esta mañana, porque fue una mañana que estábamos hablando, me dijo: cómo llegar más alto. Y por eso titulé esta enseñanza: cómo llegar más alto. ¿Cuántos quieren llegar más alto en su vida laboral? ¿Cuántos quieren llegar más alto como familia? ¿Cuántos quieren llegar más alto como ministerio o como una persona que tiene un llamado de Dios? Todos queremos llegar más alto. Ahora, el Espíritu de Dios me hizo reflexionar y llegué a una pregunta, me hice una pregunta. ¿Por qué nosotros queremos evitar pasar por los momentos difíciles? ¿O por qué queremos acelerar esos tiempos? ¿Por qué queremos
abrir los ojos y ya estar en la bendición. Queremos hoy orar, Señor, en el nombre de Jesús, bendíceme, y abrir la puerta del cuarto y encontrar la bendición allá a la salida. Y el Espíritu de Dios me dio dos respuestas que quiero compartirle en esta mañana. De por qué queremos vivir ese tiempo de manera rápida o por qué queremos evitarlo a cualquier precio en nuestra vida. Dos respuestas. Número uno, queremos evitar ese tiempo, queremos no vivir las estaciones intermedias porque nos cuesta entender y aceptar que para poder crecer espiritualmente, para madurar emocionalmente, para cambiar en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, necesitamos los procesos. Y que el proceso a su vez implica tiempo. Se lo voy a volver a repetir. ¿Por qué nos cuesta aceptar eso? ¿Por qué queremos evitar el paso por las estaciones? ¿Por qué no queremos vivirlo? ¿Por qué queremos cerrar los ojos en el sueño y abrirlos y ya estar en la bendición? Porque nos cuesta aceptar que para crecer, para madurar espiritualmente, para madurar nuestras emociones, para ser una persona con un carácter definido, se necesita proceso y tiempo. Ahora, para nosotros es sumamente fácil entender esto de los procesos en el ámbito físico. Si yo le pregunto a usted, ¿qué necesita un bebé para llegar a caminar? Le aseguro que usted con facilidad me puede determinar las diferentes estaciones que un niño tiene que recorrer para poder un día caminar y correr. Un niño no corre de la noche a la mañana. No nació el bebé, la mamá dio a luz y al día siguiente usted no ve al niñito corriendo por toda la casa. ¿Se necesita qué? Proceso y tiempo. Los músculos tienen que madurar, los músculos tienen que fortalecerse. El niño tiene que mejorar todo su sistema motriz. Y ver todo lo que es visual, lo que es físico para nosotros es sumamente fácil y comprensible. Todos sabemos que estamos envejeciendo o no. Nos miramos al espejo y no lo podemos engañar. Aunque usted se tinture el cabello, usted no puede engañar al espejo. En alguna parte un pelito le va a salir y lo va a poner ¿qué? En evidencia. Los hombres sabemos cuáles son esos vellitos por aquí en la oreja. ¿Esos son sinónimo de qué? De que usted se está poniendo viejo. Mire al de al lado, pregúntele, ¿tienes vellitos en la oreja? Eso es sinónimo de vejez. Pero nos cuesta entender eso en el ámbito espiritual. Nos cuesta y por eso a toda costa queremos evitar los procesos. ¿Qué pasa cuando no entendemos que el proceso es el que va a producir madurez? Buscamos atajos en nuestra vida. Usted va a hacer todo lo humanamente posible para evitar el proceso de Dios. Usted va a tomar decisiones, va a autodeterminar en su vida qué hacer para evitar procesos, para evitar situaciones, estaciones que le van a permitir ir del sueño a la bendición. Yo le dije hace un momento cuando empezaba que admiro la vida de José, admiro su determinación, admiro que nunca se quejó. Usted nunca ve en la Biblia un registro en donde José dice, y José estaba aburrido de trabajar como esclavo en la casa de Potifar, porque él consideraba que todo lo que estaba viviendo era injusto. En ninguna parte se hace una referencia de esa índole, pero hay un versículo que me llamó la atención, que me permite ver y identificar que todos nosotros queremos buscar atajos para evitar el proceso. José no estuvo exento a esa tentación de evitar los atajos. Génesis capítulo 40, versículo 14 al 15 dice que José estaba hablando con el copero del rey después de darle la interpretación del sueño y le dijo, te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Cuando Faraón te restituya al puesto de copero, háblale de mí a él para que me saque de este lugar. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. ¿Qué veo yo en esa actitud de José? Quería autoeximirse del proceso. Dios es el único que sabe cuál es el tiempo correcto que tú debes estar en el proceso. Solo Dios sabía cuánto era el tiempo que él debía estar en la cárcel. Aunque fuera injusto, Dios sabía el tiempo que su corazón necesitaba ser procesado para madurar, para crecer en carácter y parecerse a Cristo Jesús. ¿No es cierto que tú y yo a veces le decimos a Dios, pasa ya de mí este tiempo?
Jesús no fue exento a esto. Jesús sabía que todo era cuestión de ¿qué? De proceso. Por eso siempre le estaba hablando a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario que el Hijo del Hombre sea condenado injustamente, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a la cruz, es necesario que muera, pero también es necesario que resucite. Y siempre estaba hablando de eso, y por eso un día Pedro se atrevió a decirle: Señor, no, tú no vas a morir como uno de los peores criminales. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Aléjate de mí, ¿qué? Satanás. Porque Pedro quería interponerse en el proceso. Si nos autoeximimos de los procesos, nunca desarrollaremos nuestro potencial. Si decidimos buscar los atajos, nunca llegaremos alto. ¿Cuántos quieren llegar alto? ¿Cuántos quieren progresar en la vida? ¿Cuántos quieren avanzar a lo que Dios ha pensado? Los planes de Dios siempre son ¿qué? Superiores. Los pensamientos de Dios siempre son más altos. Por eso yo no puedo evitar el proceso. ¿Quieres llegar más alto? No evites el proceso. ¿De quién depende que Dios nos pueda llevar más alto? De cada uno de nosotros aceptando el proceso. José estaba ahí tratando de ponerle una zancadilla al proceso. Pero como Dios, dice la palabra, que empezó la obra y la va a perfeccionar, hizo que el copero se olvidara de José. José le predestinó, le profetizó que saldría en 3 días y así fue. Pero cuando él salió, yo me imagino al copero saliendo de la cárcel y José ahí, como él era el administrador, tenía las llaves, el carcelero confiaba en José. José fue el que le tuvo que haber abierto la puerta de salida al copero. Y seguramente José cerrando le dijo: hey, acuérdate de mí, no se te olvide, háblale a Faraón. Y yo me imagino al copero volteando atrás y diciéndole: tranquilo José, apenas llegue y tenga la oportunidad, yo voy a hablar con Faraón y te sacamos. Yo creo que en 3 días estás en la casa. Y José seguramente quedó con eso en su corazón: en 3 días voy a estar en la casa, en 3 días voy a estar en la casa, en 3 días voy a estar en la casa. Pasaron 3 días sin nada que estaba en la casa, o por lo menos en la libertad. No te autoeximas del proceso, porque nunca desarrollarás tu potencial. Número 2, ¿por qué creo que reaccionamos de esa manera y queremos evitar los procesos? ¿Por qué queremos que todo sea fugaz, rápido? ¿Por qué queremos, Señor, cerrar los ojos con el sueño y abrir los ojos ya con la bendición? Número 2, porque tenemos una visión equivocada de la dificultad. José dijo: han sido tiempos de aflicción, tiempos de angustia. Ahora, ¿cuántos de ustedes levantarían la mano y dirían amén si yo le digo: el Señor hoy te dice que vas a tener la unción de Moisés de estar 40 años en el desierto? El Señor te quiere bendecir, hermano, pero tienes hoy sobre tu vida la unción de Isaac. 20 años para que se cumpla tu promesa. ¿Cuántos dicen amén? El Señor me dice, me muestra que tienes la unción de Abraham, la unción para esperar 25 años tu promesa. Levanta tu mano y di amén. Pocos, ninguno queremos levantar la mano, porque al oír o al escuchar que pasaremos tiempos de dificultad, todos queremos correr. Ninguno quiere enfrentar el tiempo difícil. Cuando oímos dificultades, ¿es un tiempo para qué? Para evitar. No, Dios no creo que en el plan de Dios esté el problema. Dios no causa los problemas. Porque en la vida de José el problema no lo causó Dios. Lo causaron ¿qué? Unos hermanos envidiosos. Pero Dios usó esa circunstancia, ese momento adverso para producir un cambio. Porque para Dios las dificultades son sinónimo de oportunidades. Estás en una dificultad, Dios en este momento está diciendo hay una oportunidad. Mira el de lado y dígale: Dios está diciendo oportunidad. Deuteronomio 8:2 dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. Dios, ¿qué dice? Oportunidad para ver ¿qué? Cómo es el carácter tuyo. En la dificultad es donde Dios realmente se da cuenta quiénes somos y tú también descubres quién eres tú. Porque una cosa es cuando estás en bendición y otra cosa es cuando estás ¿qué? En aflicción, en dificultad. Ahí sale el verdadero yo. El carácter tiene que cambiar y el carácter solamente cambia a través del proceso. Tenemos que ser machacados, desgraciadamente,
para nuestro dolor físico, tenemos que ser machacados. Tenemos que ser destruidos. ¿Qué pasa cuando tú solamente ves el problema como una dificultad, como algo que tú quieres evitar en tu vida? Vas a tomar decisiones superficiales para resolverlo. Nunca tomarás decisiones que van a cortar de raíz el problema. Siempre buscarás vivir por las ramas para evitar ¿qué? El dolor. Y resulta que muchas veces lo que va a producir transformación es el dolor. Dolor del alma, dolor físico, dolor mental. Eso es lo único que a veces solamente va a producir transformación en nuestra vida, porque desgraciadamente así de duro es nuestro corazón. Por eso Dios permite situaciones que a nosotros no nos gustan, porque para Él es una oportunidad. Volvamos otra vez a José, situémonos en Génesis capítulo 17. Ahí en Génesis capítulo 37, dice que José tenía 17 años cuando tuvo un sueño. Dice Génesis 37:7 que a la edad de 17 años Dios permite que José tenga un sueño y José emocionado va y se lo cuenta a su familia y le dice lo siguiente: resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes, hermanos queridos del alma, se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. ¿Cuál fue la reacción de sus hermanos? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Porque esos detalles son importantes para entender cómo era el carácter de José a los 17 años. Dice la Biblia que cuando sus hermanos escucharon el sueño que José había tenido, sus hermanos se molestaron. Ya tenían algo en su corazón contra José. Ya le voy a explicar por qué ya le tenían cierta bronca a José. ¿Por qué les molestaba a José? ¿Por qué José era el humo en los ojos? ¿Por qué José era la piedra en el zapato? ¿Por qué les molestaba tanto? Porque José era el preferido de su papá. Unos versículos antes dice la Biblia que el papá le había regalado una túnica de colores. Y la túnica representaba no solamente que él era el preferido de su papá, sino que él un día se convertiría en la bendición, o sea, en el hermano que iba a recibir la bendición de primogénito. Para el judío era muy importante en ese tiempo la bendición de su papá. El mayor recibía doble porción de herencia y el hermano mayor recibía la bendición paterna para ser el patriarca de la familia. O sea, José, ¿cómo se estaba viendo? El patriarca. Mi papá me dio una túnica de colores y ahora Dios me da un sueño. Yo voy a ser ¿qué? El patriarca. Y sus hermanos le tenían rabia por eso, porque su papá lo amaba más que a ellos, porque era el hijo que había nacido en la vejez de Jacob con la mujer que él amaba verdaderamente. Pero también dice la Biblia que no solamente eso los tenía molestos, sino también la manera en que José les contó el sueño. Y dice, y a sus hermanos le molestó lo que les dijo y las palabras que él usó. ¿Por qué? Porque sus palabras estaban cargadas de soberbia. Imagínense, diciéndole, hermanitos, venga que tengo un sueño, les voy a contar algo, venga, Dios me reveló. Y los hermanos, ¿y a mí por qué no me reveló? A mí Dios me revela, a mí Dios me habla, mire lo que reveló. Si ve, yo voy a convertirme en la autoridad. Todos ustedes se van a inclinar ante mí. ¿Cómo le parece? La manera demuestra quién eres tú. De la abundancia del corazón es que habla la boca. Y José habló y lo único que mostró era soberbia. Y eso queda confirmado en Génesis 37:9. Dice, al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. ¿A quién se lo contó? ¿Qué había producido el primer sueño en los hermanos? Molestia. ¿Y qué era lo que él quería producir ahora en los hermanos? Pues no fue una, fueron dos. ¿Y si ve que yo soy el ungido de Jehová? No le importaban las relaciones con sus hermanos. A José no le importaba lo que pensaran sus hermanos. Tenía un pequeño complejo llamado complejo de superioridad. Ese era el carácter de José. Ese era como se veía José. ¿Cuál era la visión de José? Le contó otro sueño a los hermanos y esta vez no solamente los hermanos se molestaron, sino su papá. Y tal vez al papá no le molestó el sueño porque finalmente era su hijo predilecto. Lo que le molestó fue la forma en que lo contó.
José tenía una visión a los 17 años. ¿Cómo se visionaba él? Siendo el líder, el patriarca de una familia. Esa era la visión de José. Pero Dios tenía una visión completamente diferente. Tú y yo hoy nos podemos mirar al espejo y podemos tener una visión, pero te garantizo que la visión de Dios es superior. Cuando Dios me llamó a servirle, yo no tenía esta visión, yo tenía otra visión y yo siempre le he contado que mi visión era otra en la iglesia. Pero ¿qué hizo que yo cambiara de visión y aceptara el llamado de Dios? El proceso. Dios veía en José lo siguiente. Yo creo que Dios dijo, bueno, Génesis 37, esto es lo que ve José. Pero miren lo que yo veo de José, Génesis 40, 41. Veo a un líder. Veo a un hombre que tiene verdadera autoridad, no que es anárquico y que quiere solamente el poder para gobernar y para restregárselo a la gente. Veo a un hombre que voy a usar de tal manera, de forma poderosa, que a través de él voy a levantar una nación fuerte y poderosa. ¿Qué era lo que Dios estaba visionando? Que el pueblo de Israel iba a necesitar un lugar apropiado para arraigarse, para poder crecer y fortalecerse. Yo creo que Dios en la vida de José saltó de Génesis 40, 41 a Éxodo capítulo 1. Dios fue 500 años allá adelante. Y Dios ya estaba viendo una nación poderosa, una nación fuerte, porque el libro de Éxodo dice que el pueblo que vino un día por causa de José, porque él era el segundo hombre al mando en Egipto, se convirtió en una nación fuerte y poderosa. Usted lo puede leer ahí en el libro de Éxodo. Dios estaba viendo eso. Necesito a alguien que permita que mi nación venga y se establezca y sea una nación fuerte y poderosa. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirnos? Que tus procesos, Dios los está pensando no solamente en ti. Dios ya está pensando en tus hijos, en los hijos de tus hijos, en tus bisnietos, en tus tataranietos y por 1000 generaciones. Ya Dios se adelantó para que tú te conviertas de bendición en tus generaciones. José fue de bendición para sus generaciones, pero para llegar a hacer eso, para convertirse en la visión de Dios, tuvo que ser procesado. Tú tienes que ser procesado para que tus generaciones reciban la bendición y no que reciban la maldición. Muchos de nosotros lo único que recibimos de las generaciones fue maldición, porque el pecado de los padres alcanza hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, ¿cómo estamos nosotros hoy en ese proceso de limpiar el pasado? Limpiar nuestras raíces de maldición. Pero si yo acepto el proceso, Dios me va a llevar más alto para que mis generaciones puedan construir su vida sobre mis hombros. Las siguientes generaciones de Israel construyeron su vida sobre los hombros ¿de quién? De José, sobre los hombros del sufrimiento de José, sobre los hombros de la aflicción de José. Tus generaciones, tus hijos, tus nietos, tus generaciones, 1000 generaciones van a construir sus vidas sobre tu sufrimiento y sobre tu aflicción. Por eso el salmista en el Salmo 119 no tuvo ningún problema en decir, Señor, me ha sido bueno haber sido afligido. Mire al del lado, dígale, a partir de hoy voy a decir, Señor, ha sido bueno haber sido afligido. Porque este dolor temporal Dios lo va a usar para la eternidad. Dios lo va a usar para tus generaciones. Dios veía entonces a un joven con potencial, pero necesitaba ¿qué? Proceso. Nadie puede alcanzar su máximo potencial sin Dios. ¿Quieres alcanzar tu máximo potencial? Necesitas de Dios. ¿Qué necesitaba Dios? Deshacer a José, porque Dios hace de la nada todo. ¿Qué es lo que Dios necesita en tu vida? Deshacer todo lo que tú eres. Tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de responder, tu forma de ver las cosas, tu manera de llevar a cabo los negocios, tu manera de de llevar tu matrimonio, la manera de criar tus hijos. Todo Dios lo tiene que deshacer para hacerlo nuevo, porque Dios solamente construye desde la nada. Cuando tú te haces nada, Dios podrá hacer algo contigo. Cuando tú no te haces nada, Dios no podrá hacer nada contigo. Y José tenía que entender eso, y por eso Dios lo llevó a través de un proceso.
Y de ese es el proceso que le voy a compartir en esta mañana. 4 etapas en la vida del proceso o en el proceso de José. 4 etapas que tal vez Dios quiere usar en tu vida para producir nada del hombre carnal, para sacar un hombre espiritual que pueda bendecir las generaciones, a través del cual Él pueda construir una nación grande y poderosa. No te dé miedo ser destruido. Cristo fue destruido en todo como hombre, pero al final fue exaltado. Dios lo llevó más alto. Dios llevó a José más alto. El proceso es doloroso, el proceso es fuerte, el proceso es difícil, pero al final producirá fruto. Dígalo conmigo, va a producir fruto. Y entonces Dios dice, este joven impetuoso, imprudente, soberbio, este hombre, este joven que no sabe manejar las relaciones, que no sabe lo que significa en verdad el poder, que solamente quiere tener esa autoridad para dominar a los que están por debajo de él, necesita un proceso. Y lo llevó a través del proceso. Y lo primero que hizo fue meterlo en la etapa del despojo. Lo primero que hizo fue quitarle lo que más valía para él. Génesis 37, 23 al 24 dice, entonces, cuando José llegó, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. ¿Qué le quitaron los hermanos? La túnica. ¿Quién le había regalado la túnica? Papá. ¿Qué significaba la túnica para él? Soy el preferido, soy el consentido. A mí me van a nombrar autoridad. En otras palabras, Dios le quitó todo en lo que su confianza reposaba. Para él, ¿por qué no se quitaba la túnica? ¿Usted no ha visto que los niños cuando les gusta una pijama o un disfraz duermen con ella y se bañan con ella? Todo es con ella. Pues Dios dijo, le voy a quitar su juguete preferido. José era así, iba donde los hermanos, llevaba la túnica. Estaba comiendo, tenía la túnica. Estaba con el papá, tenía la túnica. A toda hora tenía la túnica. ¿A qué olería la túnica? No sé. Pero en todas partes José tenía la túnica y Dios dijo, bueno, vamos a quitarle la túnica. Estaba perdiendo privilegios, estaba perdiendo su autoridad, estaba perdiendo todo lo que tenía. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué me pasó a mí? ¿Por qué mi esposo me dejó? ¿Por qué mi esposa me dejó? ¿Por qué se murió? ¿Por qué perdí la casa? ¿Por qué si hoy amanecí con trabajo y llegué a la oficina ya no tengo trabajo? Porque Dios tal vez necesite procesarte a través de la etapa del despojo. Dios no quiere que tu confianza se deposite en nada o en nadie diferente a Él. Todo lo que ocupe hoy el lugar de confianza de Dios es susceptible de ser ¿qué? Despojado. Empiece a pensar, Señor, ¿en quién estoy poniendo mi confianza? Y eso me hizo acordar una historia hace muchos años. Mi esposa me dijo, me van a dar un trabajo. Y yo siempre he trabajado con este político y a mí me van a dar un trabajo. Yo le dije, yo no confío en político, pero bueno. Y ella fue y el político le dijo, mañana a esta hora yo te llamo y tienes el trabajo. Han pasado 18 años y no la ha llamado. Nunca la llamó. Pero ¿qué era lo que estaba permitiendo Dios? Despojar su confianza en el que supuestamente para ella sería su proveedor. Y desde ese día ella aprendió que no es el hombre el que suple, no soy yo. Es Dios el que le va a suplir para todo lo que ella necesita. Su confianza cambió, fue despojada. No tengas temor si Dios te despoja. Dios permitió que Job fuera despojado de todo. Pero eso permitió una obra poderosa en la vida de Job. Y Job dice, finalmente hoy me doy cuenta que te había conocido de oídas, pero hoy mis ojos te ven. ¿Dolió? Dolió. ¿Que duele? Ay, yo me iba a casar con él y me dejó. ¿Duele? Claro que duele. Pero tal vez es parte del proceso. O tal vez Dios hoy te quita la salud. Permite que la salud te sea quitada como a Job. Y uno dice, ¿pero por qué, Señor? Porque estoy permitiendo que tu confianza no esté en ti mismo, sino en mí. Pregúntale al del lado, ¿cuál es tu túnica de colores? Si alguien tiene la túnica, quítesela de una vez, dígale, Señor, aquí está, yo me despojo de ella. Esa fue la primera etapa. Pero Dios dijo, aún hay que procesar, esto no acaba ahí.
¿Le pareció dura la etapa del despojo? Es dura. Pero Dios dijo, no es suficiente. Vámonos para la etapa del quebrantamiento. El quebrantamiento es la etapa en la que Dios va a destruir tu voluntad para que realmente se pueda hacer su voluntad. Quebrantamiento es destruir todo lo que impide que la voluntad de Dios se establezca en tu vida. José era un hombre libre. José era un hombre que se podía mover por todas partes. Al único que tendría que rendirle cuentas era su papá, a nadie más. Pero Dios decide que viva la experiencia de ser un esclavo. Dice la Biblia, y fue vendido como esclavo. Y el esclavo no tiene libertad. Eso fue lo primero que él perdió, la libertad. Ya no podía ir a donde quería. Ya no podía hacer lo que él quería. Ya no podía hablarle a su papá como él le gustaba. Fue a trabajar a la casa de Potifar. Y ahí donde Potifar aprendió que él no podía ser un hombre que ponía resistencia. Aprendió que él no podía ser un hombre de protestas. Aprendió que él no podía ser un hombre obstinado, sino sometido. ¿Qué aprendió José en esa estancia en la casa de Potifar? Que la obediencia sin convicción no sirve. Usted puede estar obedeciendo hoy a Dios, pero le aseguro que si en su corazón no hay convicción, para Dios no se ha producido quebrantamiento. Le voy a poner un ejemplo. Hay gente que sabe que no debe tomar. Dice la Biblia, no te embriagues con vino. O lo que me pasaba a mí, entonces yo decía, Señor, yo estoy cumpliendo, yo no me estoy embriagando. Pero me tomaba 5 cervezas, 6 cervezas, media botella de aguardiente. Porque mi cuerpo tal vez tenía la capacidad para resistir. Pero según yo, según mi criterio, según mi propio entendimiento, yo estaba ¿qué? Obedeciendo. Yo estoy obedeciendo. Y puede que tú obedezcas. Hay gente que da el diezmo, pero no lo está haciendo por convicción. Entonces su corazón no está ¿qué? Quebrantado. Estás obedeciendo por temor o por otra razón, pero por convicción no. Y Dios en esta etapa lo que quiere producir en tu vida es convicción. No tomo porque me ve el líder. Pero llego a la casa y en la casa tengo toda la caja de cerveza. Perfecto. Tal vez el líder no te ve o el pastor no te ve, pero te está viendo ¿quién? Dios. Tal vez estás diciendo, yo no me acuesto con mi novia, pero Dios está viendo si te estás acostando o no. Porque todo es por convicción. Y José aprendió en ese lugar convicción. Porque todos los principios, todas nuestras convicciones serán puestas a prueba. Todo lo que tú dices, todo lo que tú afirmas acerca de Dios será puesto. Yo no amo el dinero. Cuando yo vine de mi viaje de estudiar, Dios me dijo un día en oración, nunca pongas tu corazón en el dinero. Y yo decía, Señor, ¿cuál dinero? Pero ¿cuál dinero? Mire, si eso, lo poquito que tenía me lo gasté allá, eso, los ahorros ya no hay nada, eso no hay nada, ni mi esposa solo tiene para la nevera. Yo le conté a usted que un día me quería comprar un reloj y dije, o el reloj o la licuadora. No, la licuadora. Y Dios me decía, no pongas tu corazón en el dinero. Y un día Dios me dijo, ¿obedeces por convicción u obedeces por temor o por cualquier otra cosa? Y yo le dije, Señor, por convicción. Me dijo, acuérdate, tú dijiste que no amabas el dinero. Y ese día el diablo se me apareció y me dijo, mira, todo esto te daré, lo que tú siempre has anhelado, lo que siempre has soñado, te lo daré si postrado me adorares. Me ofreció el trabajo que yo siempre había anhelado en mi vida. Y Dios me dijo, ¿convicción o puro bla, bla, bla? ¿Cómo es la cosa? Y ese día mi corazón fue quebrantado. Yo le dije, Señor, por convicción. Y tomé la decisión. Deseché un trabajo que me garantizaba una vida próspera financieramente, pero tomé una vida próspera espiritualmente. Y lo financiero ha venido por añadidura, eso viene. Pero es porque Dios va a probar tu convicción. Dígaselo al de al lado, Dios va a probar tu convicción. Todos. Entonces Dios dijo, y a los jóvenes les pasa esto y les puede pasar, y al hombre casado y a la mujer casada, a todos nos puede pasar esto. Te casaste por convicción. Que tú eres virgen por convicción. Vamos a ver, y entonces pasa la siguiente etapa, la etapa de la presión. Dios ya lo había despojado, ya Dios había quebrantado el corazón.
Dios estaba viendo el corazón de José, dijo, tiene un corazón de convicción, pero vamos a probarlo porque Dios necesita presionarnos para sacar lo mejor. Dios te va a presionar y utiliza dos fórmulas para presionarnos. La número uno, la gente. La gente te va a presionar. Y tú dirás como joven, ¿y cómo me puede presionar a mí Dios? Fácil, ve a la universidad. Ahí te van a presionar. Y tú no te acuestas. O en el colegio, 12, 13 años, y tú no has tenido experiencias sexuales, y tú no te masturbas, y tú nunca has ido a una orgía, y tú no fumas droga, y tú nunca has probado el éxtasis, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios permite, Dios no lo hace, pero Dios permite a ver hasta dónde están tus convicciones. Ninguno está exento. Yo le soy fiel a mi esposa hasta la muerte. Pero esa convicción va a ser ¿qué? Puesta a prueba. Prepárese, porque el tentador anda suelto. Él dice, ojo que él anda como león rugiente presto a devorar, y le va a poner la carnada, y no se la va a poner fea, sino como a usted le gusta. Oh, el diablo a mí nunca me va a poner, se la va a poner así como usted la ha soñado. Porque Dios necesita ver si sus convicciones son reales o son ficticias. Y así le pasó a José, fue presionado, dice la Biblia en Génesis 39, 7 al 10, que la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales y le decía, ven y acuéstate conmigo, ven, nadie se va a enterar, eso nadie tiene por qué saberlo, tranquilo, eso es entre tú y yo. ¿A quién le vas a contar tú? ¿A alguien? Yo no le voy a contar a nadie. Y ni siquiera se lo pidió, le dice, te ordeno que te acuestes conmigo, acuérdate que tú eres un esclavo y estás aquí para obedecer, ven y acuéstate conmigo. Pero José, ¿qué? Se negó, porque en el quebrantamiento él aprendió convicción. Le dijo, mire, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí más que yo tiene autoridad. Él no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? ¿Será un gran pecado contra el pastor? ¿Será un gran pecado contra el líder? ¿Será un gran pecado contra mi mujer? ¿Será un gran pecado contra quién? ¿Contra los papás? Es que mi papá no me está viendo, pero ¿quién lo está viendo? Y esa era la convicción que él tenía. Yo no me puedo acostar con ella porque Dios me está viendo. Yo no puedo salir con otra vieja porque Dios me está viendo. Yo no puedo salir con otro tipo porque Dios me está viendo. Yo tengo que ser el mismo en la iglesia y en la universidad porque Dios me está viendo. Yo tengo que ser el mismo en la iglesia y en el colegio porque Dios me está viendo. Eso es convicción. Y si tú no has sido quebrantado, hasta que no seas quebrantado, no vas a salir de esa etapa, porque Dios necesita gente con convicción. Si tú quieres impactar las generaciones, si tú quieres que a través de ti se levante una nación fuerte y poderosa, no le tengas miedo al quebrantamiento. Va a proyectarse a lo largo del tiempo y vas a levantar generaciones maravillosas para Dios, pero se necesita convicción. Y lo otro que Dios usa es el tiempo. Ese sí que no nos gusta. El tiempo no nos gusta. Sale una cana, queremos pintarla. Sale otra cana, queremos arrancarla. Sale otra cana, decidimos calviarnos. ¿Y por qué pasa el tiempo? Yo era de eso. ¿Y por qué, Señor? 33 y nada de un hijo. 35, nada de un hijo. Y veía al otro, 25 y ya con 2 hijos. Y yo, ¡ah! ¿Cierto que el tiempo es nuestro peor enemigo? Mire el del lado y pregúntele, ¿el tiempo para ti es tu peor enemigo? Para mí es el peor enemigo. Clac, 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 clac. Pasa el tiempo y nada, pasa el tiempo y nada. Y la gente se acerca y te dice, presionándote, y tú a esa edad y no te has casado, clac, clac. Y adentro está uno, clac, 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 clac. Todo el que me encontraba en la calle me decía, bueno, ¿y cómo te ha ido? Bien, ¿cuántos años lleva casado? 10. ¿Y cuántos hijos tiene? Ninguno. Clac, 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 clac. El reloj adentro marcando, clac, clac, presionando, 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 presionando. José sintió esa presión. 17 años, 18 años, 19 años, 20 años, era un esclavo, 21 años, era un esclavo, 25 años, era un esclavo, estaba en la cárcel, quería salir, 28 años. ¿Y dónde estaba? Preso, injustamente. El reloj por dentro, ¿qué le hacía? Clac, 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 clac. Por eso él un día le dijo,
Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de sus coperos. Estoy en Génesis 40, 12 al 15. En ese momento el reloj que le decía, José, llevas mucho tiempo, clac, 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 clac. Y él le dijo, acuérdate de mí y hazme un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y estoy ahora aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Clac, clac. Dígale de lado, clac, 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 clac. Y entonces, ¿no has cambiado de trabajo? Clac, clac, presionándote, doble presión, la gente y el tiempo, y uno ahí presionado por dentro, y uno sufriendo, y uno diciendo, ¿ahora qué le voy a decir? No me quiero ver ni con ningún amigo. Y usted ve los amigos y usted cambia de acera, para que nadie le pregunte lo que usted no quiere que le pregunten. Cada uno sabe lo que no quiere que le pregunten, porque esa es su área donde está siendo procesado. Que nadie me pregunte del trabajo, que nadie me pregunte del trabajo. ¿Y cómo está el trabajo? Bien, 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 bien. Sí, bien, bien. Yo recuerdo una vez una persona, una amiga por Facebook, tenía años de no verla y me escribió, ay, ahí te vi con el niño, debe ser tu hijo, y era mi sobrino. ¿Qué me hizo el tiempo y la presión de la gente? Sí, claro, tiene 6 años, 5 años. Ay, qué bendición, igualito a ti. Usted lo viera, ¿no se parece a mí? Clac, 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 el tiempo, presionando, presionando. Y dice Génesis 40, 23, que sin embargo el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él, porque Dios dijo, necesita más clac, 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 porque el tiempo va a producir el cambio, te lo aseguro, te lo aseguro. Si no ha llegado tu tiempo y todavía no estás viviendo la bendición, es porque Dios cree que necesitas más tiempo, le falta más tiempo y más fuego a ese horno para producir pureza en tu vida. Recuerda que tú eres más valioso que el oro y que la plata, pero el oro y la plata se refinan en el fuego y tú vas a ser refinado en el fuego, en el horno de Dios, y necesita un tiempo. Dios necesita sacar la basura de nuestro corazón y eso necesita un tiempo. Así que vamos a pedirle mejor a Dios que le suba la temperatura hoy. Señor, sube la temperatura. Muchos dicen, no, ay, no, más, no. Mejor, porque se va a cortar el tiempo. A más fuego, a más presión, más rápido va a salir la impureza. Más rápido va a salir la impureza. No trates de evitarlo, no busques atajos, porque los atajos no desarrollarán tu potencial, pero el fuego sí lo hará. Génesis 41:1 dice, finalmente 2 años después. ¿Cuánto tiempo? 2 años después. Finalmente a los 40 años al Señor se le dio por darme un hijo. En el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Que duele, te lo garantizo que sí duele. Que sufre uno, te lo garantizo que uno sí sufre. Pero va a producir fruto. Va a producir transformación. El diamante en bruto se va a convertir en un diamante valioso, en un diamante espectacular. Y finalmente Dios lo lleva a la rendición total. Se olvidó de mí el copero. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y José dijo, ya no está papá. Porque Dios dice la palabra que él dijo, y llamé a mi hijo Manasés porque él me hizo olvidar mi familia. Ya no tenía familia. Ya no había túnica. Ya no había posición, ya no habían privilegios. Ya no tenía el favor de Potifar. Ni siquiera el carcelero, un hombre que también lo admiraba y que lo apreciaba, podía hacer algo por él. ¿Quién le quedaba? Dios. Y cuando no tienes nada más, o cuando no tienes a nadie más, te aseguro que ahí se va a aparecer el verdadero héroe de la película. ¿Y apareció quién? Super Dios. Dice, yo, ¿y quién podrá ayudarme? Super Dios dice, yo, Super Dios Colorado, estoy para ayudarte. Dios quiere que hoy tú le digas, Señor, no tengo a nadie más y ni quiero a nadie más, quiero que tú me ayudes. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Y Dios me lo mostraba así, de la siguiente manera. Dios nos da juntamente con la prueba la salida.
Cuando uno está en medio de esa angustia, cuando uno está en medio de esa dificultad, uno no ve ni siquiera el túnel, uno no ve ni siquiera la luz. Pero te aseguro que en ese trayecto hay una luz. Aunque parezca diminuta, aunque parezca pequeñita, en el fondo hay una luz. Y Dios llevó a José a través de ese túnel de oscuridad. Pero ya cuando estaba a punto de mostrarle la salida, juntamente con la prueba, Dios te dará la salida. Dios miró el carácter de José y dijo, este hombre está preparado. ¿Se acuerda cómo era José en Génesis capítulo 37? Impetuoso, atrevido, no le importaban las relaciones, era superior, lo único que quería era el poder para mandar a sus hermanos, no deseaba nada bueno. Pero en Génesis 40 y Génesis 41 empezamos a ver a un José paciente, proactivo, perseverante, a un hombre que está con convicciones claras, que le es fiel a Dios, un hombre que está sometido a la voluntad de Dios. Nunca usted ve a José diciéndole, bueno, Señor, hazlo a esta manera como nosotros solemos hacerlo. Dios, yo quiero que lo hagas así, yo quiero que tú lo hagas de esta manera, que usa tal persona. José estaba sometido a Dios, pero lo más impresionante es que José era un hombre perdonador. José estaba preparado para perdonar a sus hermanos y permitir que el plan de Dios desarrollara una nación fuerte y poderosa. Otro hombre, como Moisés, salió de Egipto siendo un asesino, era impetuoso, imprudente, impulsivo, visceral, pero regresó y dice la Biblia que era un hombre manso. Nadie en la tierra ha sido tan manso como Moisés. Te aseguro que Abraham cambió en esos 25 años y por eso él se llama el padre de la fe. Cada uno al final va a salir con algo transformado. Al final la luz brillará. Dice la Biblia que Cristo, después de resucitar, murió, fue al infierno, resucitó, Dios lo llevó, Dios lo exaltó, dice Pablo en Filipenses. Y no hubo una exaltación cualquiera, dice, y lo exaltó a lo sumo. Y por eso toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La única forma para llegar más alto es a través del proceso. La exaltación y el honor solo vendrán después del proceso. Por eso yo entiendo a José cuando él dijo, estos hijos me hicieron olvidar el dolor. Mira, la bendición que Dios tiene para ti te ayudará a olvidar el camino de dolor. Te lo garantizo. La bendición que yo tengo en mi vida hoy me ha hecho olvidar el dolor. En mi corazón ya no hay dolor. Hubo aflicción, hubo angustia, pero hoy hay gozo. Sembraste con lágrimas, pero te aseguro en el nombre de Jesús que tú cosecharás con gritos de júbilo, de júbilo. Y se cumplirá en tu vida lo que dice la palabra de Dios, que ciertamente tú verás la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Que tú podrás decir con libertad, Señor, me fue bueno haber sido afligido, porque así llegué a conocerte. Te lo aseguro. Dice la palabra en Génesis 41, 37 al 45, que cuando José le interpretó los sueños al faraón, Faraón dijo, Faraón y sus funcionarios, Génesis 41, 37, recibieron bien las palabras de José. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del espíritu de quién? ¿Estaba lleno de quién? ¿Cómo era antes? Lleno del espíritu de José. Pero cuando salió de esa prueba, de esa dificultad, de esa aflicción, estaba lleno del espíritu de Dios. Sabiduría, inteligencia, conocimiento, temor de Dios, consejo, capacidad de aconsejar, porque estaba lleno del espíritu de Dios. Así que el faraón le dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de todo mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón le dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto.
Y esto es algo que lo que viene a continuación es algo que el Señor tiene preparado para ti. Yo te dije que juntamente con la prueba Él te dará la salida. Si tú estás en ese camino, si estás en una etapa, llámese como se llame, la etapa del despojo, la etapa del quebrantamiento, la etapa de la presión o la etapa de la rendición, Dios te está esperando al final. Dios te está esperando al final. El Espíritu de Dios me dijo, diles que yo los estoy esperando al final. Y mire con lo que los está esperando el Señor. Y yo puedo testificar que es así. Dice, el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial. Y eso significa autoridad. ¿Qué te está esperando afuera? Autoridad. ¿Por qué te puedo predicar de eso? Porque yo tengo autoridad en esperar. Yo sé lo que es esperar, yo sé lo que es perder un hijo, un ser querido, yo tengo autoridad. ¿Qué te va a dar Dios? Autoridad. No solo eso, dice la palabra que lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad. ¿Cuáles son tus vestiduras ahora? ¿Y cuáles serán? ¿Vestiduras de qué? De lino. ¿Quién te está esperando a la puerta de la salida? Dios, con ropas de lino y con un collar de oro. Oro significa pureza. Dice el versículo 43, después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para el segundo en autoridad. ¿No te parece maravilloso que el Señor te esté esperando también con un carro, un futuro glorioso? Para ti y tu familia, para tus hijos. Dice que el faraón, en el versículo 45, le puso un nuevo nombre a José. Tal vez hoy te llamas afligido, o tal vez hoy te llamas adolorido, o hoy te llamas desesperanzado, o te llamas cansado. No sé en qué condición hayas venido, pero te aseguro en esta mañana que Dios te está esperando en el otro lado para decirte, tú eres valiente, tú eres esforzado. Por causa tuya, mis generaciones, tus generaciones serán benditas en el nombre de Jesús. Por causa tuya, por causa de tu esfuerzo, por causa de tu valentía, por causa de tu aliento, de tu esperanza, Dios te coronará. Dios te va a coronar en el nombre de Jesús. Y yo declaro en esta mañana que así como sembraste con lágrimas, tú cosecharás con doble grito de júbilo. Usted va a gritar en esta mañana y va a decir, Señor, yo voy a celebrar, yo voy a ver la bondad tuya, yo sí la voy a ver, ciertamente yo sí veré. Y Dios le permitió casarse y Dios le permitió tener hijos. ¿Y qué hizo eso? Que se olvidara de la aflicción, que se olvidara del dolor. Ese dolor es insignificante. Tal vez no alcancemos a ver todo lo que Dios va a hacer, pero te aseguro que tus generaciones dirán, fue valiente y fue esforzado. Lo que yo vivo hoy, se lo debo a Él. Amén. En esta mañana quiero orar por las personas que están pasando por esa etapa de aflicción. Quiero orar en esta mañana por las personas que están pasando por momentos difíciles, duros. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, el Señor dice, yo lo libraré. Si alguien se siente en tierra de aflicción, si alguien se siente en tierra de angustia, yo le invito a que se ponga de pie y usted me permita orar por su vida en esta mañana. No voy a orar para que pase pronto, voy a orar para que se cumpla el tiempo de Dios en su proceso. Porque Dios al final producirá un fruto espectacular. Señor, y hoy reconocemos, y si usted es uno de ellos, yo le invito a que usted levante su mano y le diga, Señor, estoy pasando por la aflicción. Estoy en la tierra de la tribulación. Estoy en la tierra del desierto. Estoy en la tierra de la angustia. Díselo a Él. Muchas son las aflicciones que he vivido en esta tierra, Señor. Díselo a Él, Señor, lo he perdido todo. Todo en lo que estaba mi confianza se ha ido.
Tal vez estés molesto por eso. Tal vez estés herido por esto. Tal vez estés enojado con Dios por eso. Y empecemos perdonando hoy. Porque José lo que tuvo que hacer es, él les dijo a los hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios había planeado todo eso. Y eso solo lo pudo entender cuando comprendió que Dios controlaba todo a través del perdón. A través del perdón José pudo entender que era Dios el que estaba detrás de todo. Tal vez lo que hoy estás viviendo, lo estás viviendo por tu marido. Tal vez lo que hoy estás viviendo, lo estás viviendo por tu papá y tu mamá. Tal vez lo que hoy estás viviendo, lo estás viviendo por alguien en la empresa. Tal vez lo que hoy estás viviendo, tal vez le digas, es culpa tuya, Dios. Pero esta es una mañana llamada a perdonar. Esta es una mañana en donde hay un llamado a nuestros corazones a ser transformados a la medida de Cristo perdonador. Cristo nunca buscó culpables. Él le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque todo el mundo veía solamente la muerte. Por eso Pedro se atrevió a interponerse, porque lo único que veía era la muerte, pero no entendía que tenía que morir para resucitar. Tal vez en tus pensamientos no entiendes, tal vez te has cuestionado, tal vez has señalado y le has dicho, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué tanto tiempo? Abre tu corazón, permite que sea quebrantado en esta mañana. Dile, Dios, yo quiero perdonar hoy. Perdona a todo el que te llevó a esa situación, al que te abandonó, al que te rechazó, al que te engañó. Perdónalo. Dile, te perdono en el nombre de Jesús, te perdono y te libero y te suelto. Hoy entiendo que no fuiste tú, sino que Dios lo ha permitido. Suelta esa rabia, suelta ese odio. Suéltalo. Y declaro en este lugar libertad en el nombre de Jesús. Ahora te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú le des fuerza al cansado. Tierra de aflicción, tierra de dolor. Si hay alguien cansado, si hay alguien abatido, solo levanta tus manos y permíteme verte para orar por ti. Señor, tú eres el que puedes hacer por ellos. Dales paciencia. Fortalécelos, Señor, en el nombre de Jesús. Envía tus ángeles en esta mañana a que los fortalezcan. Creemos que es parte del proceso. Simplemente estás deshaciendo a ese hombre viejo para de la nada poder crear algo maravilloso. Hay dolor, Señor, duele. Duele, Señor. Yo tengo autoridad porque sé que duele. Yo sé que te duele. Yo sé que es frustrante. Yo sé que la presión de la gente es dolorosa. Yo sé que la presión del tiempo es exigente, demandante. Pero el Señor te dice, no tengas miedo. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Solo cree. Lo único que te pide Dios en esta mañana es que creas. Haz de Él tu roca. Confía en Él. Deshazte de todo lo que, en todo lo que tú has puesto tu confianza. Deshazte de esa túnica. Y dile, Señor, confía en la gente. Confía en mis fuerzas. Confía en lo que yo tenía.
confié en mi propia sabiduría. Levanta tu mano y dile: Señor, no tengo a nadie más. Si tú realmente, por convicción, crees que no tienes nada más que Dios, dile: ya lo intenté todo, ya lo peleé humanamente todo. Te pido en esta mañana que intervengas, Señor. Donde no interviene el hombre, interven tú. Invítalo, invítalo. Sé el José de la cárcel y arrodíllate ahí y dile: Señor, no he podido, pero tú sí puedes. Interven. Invítalo, invítalo y dile: Señor, interven. Haz tú la obra hoy, Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que intervengas en las situaciones, en los momentos de aflicción, de dureza en la vida de mis hermanos. Así como tú interveniste en mi vida, Señor, y me diste gozo hoy, yo te pido que intervengas en ellos y darles fuerzas para esperar el tiempo. Que ellos pacientemente aprendan a esperar en ti y confíen en ti, Señor. Yo te lo pido en esta mañana. Inyecto sus corazones de esperanza en el nombre de Jesús. Yo declaro que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Yo lo creo y yo lo veré y lo testificaré contigo. En el nombre de Jesús, todo lo que Dios ha prometido se cumplirá. No te irás de la tierra sin ver la bondad del Señor en tu vida. Tú estás abriendo camino, estás abriendo brecha para tus generaciones. Algo maravilloso Dios está haciendo contigo. Tú eres portador de buenas nuevas. Dios fortalece tus lomos para seguir adelante. Anímate, sé valiente, dice el Señor, esfuérzate y avanza, 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 porque juntamente con esta prueba Dios te da la salida y el Señor te está esperando para darte un anillo. El Señor te está esperando para cambiarte las vestiduras y ponerte vestidos de lino fino. El Señor te está esperando en la salida para darte un carro de guerra que te dé autoridad. Tú vas a tener autoridad, vas a tener autoridad, vas a poder hablarle a la gente con autoridad y le vas a mostrar que Dios sí es real, que Dios sí se mueve a favor de los que le temen. Dios te va a usar en gran manera para que muchos conozcan de la gloria del Señor, y tu gozo y tu alegría será el doble de tu dolor. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro en esta mañana que lo que sembraste con lamento, lo que sembraste con dolor, tú lo cosecharás con gritos de júbilo. Tu boca se llenará de gozo. Tu boca glorificará el nombre poderoso de Jesucristo. Yo lo declaro en esta mañana sobre tu vida. Solo dile: Señor, creo en ti. Llévame a esa roca. No permitas que los pies nuestros resbalen, Señor.